Nos encontramos en Mérida en el marco de la convención de la Asociación de Bancos de México y le doy la bienvenida. Es un honor que nos acompañe en este espacio el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Rogelio, bienvenido. Muchas gracias, Enrique. Es un placer estar con el financiero Bloomberg, compartir ideas. Gracias, Rogelio. Mucha inquietud en estos últimos días respecto a la situación financiera internacional. Primero fue el caso del Silicon Valley Bank, luego el Signature y ahora se habla del tema del Credit Suisse. ¿Cómo estás viendo el entorno financiero global, Rogelio? Para los bancos centrales grandes que abrieron la compuerta y dieron toda la liquidez del mundo, desplomaron las tasas a cero y las mantuvieron casi 10 años así o más, o todos los 10 años. Y para las autoridades fiscales de esos mismos países que también abrieron la compuerta del gasto fiscal, pues es un problema serio con el que tienen que lidiar. Para México no es un tema porque en México ni el Banco Central se prestó a abrir la puerta, ni mucho menos a bajar la tasa en exceso, y la autoridad fiscal tampoco se prestó a tomar deuda más allá de lo que el Congreso aprobaba, y lo que el Congreso aprobó estaba totalmente en línea con un, digamos, esquema de mediano plazo y no de corto plazo y de tomar ventaja de deuda barata o de oportunidades para colocar tasas por debajo de un cierto nivel. Entonces, sí, los países grandes tienen un problema que resolver. La credibilidad de sus bancos centrales tiene que establecerse. México está en otra órbita y la órbita de México es, primero, somos muy experimentados en manejar los coletazos de crisis grandes. Lo hicimos exitosamente a finales de los 80s en la crisis de Asia. Cierto, hacerlo exitosamente quiere decir aguantar la volatilidad durante el tiempo que dure, tanto en tipo de cambio como en tasa, pero estar convencidos de que estamos con los fundamentales correctos. Lo hicimos exitosamente en 2008, cuando nos tocó un coletazo muy fuerte por el lado del tipo de cambio, por la crisis hipotecaria en Estados Unidos, y lo hicimos exitosamente en 2015 con la candidatura de Donald Trump, que también causó olas muy altas en los mercados. En todas las instancias, México ha aguantado porque los cimientos de la economía están bien estructurados y porque a nivel de las autoridades hay una total convicción de que tenemos lo correcto y por eso es que lo podemos sortear. Nuestro mensaje aquí es para el sector privado, para el sector financiero mexicano, para los ahorradores. Nosotros estamos haciendo las cosas bien. No habría que preocuparse porque un episodio como el del Silicon Valley o el del Credit Suisse ocurra en México con alguna institución bancaria o inclusive algún intermediario no financiero. No hay que preocuparse por ese tipo de contagio en la medida sistémica, es decir, no dudo que algún banco mexicano tenga ligas con este banco o aquel otro que está en problemas en Estados Unidos o en Europa, pero todo el sistema mexicano no está en esos problemas. El sistema mexicano financiero está con buenos fundamentos internos, sobrecapitalizado, incluso se le podría criticar de ser demasiado por el lado de la precaución, sí, pero no lo podemos criticar por estar sobreextendido. El alza de tasas de interés, Rogelio, impacta a todos los usuarios del crédito, entre ellos el propio sector público, que tiene que pagar más costos.
¿No nos pega esto en el equilibrio fiscal para este 2023? Sí nos pega y es un costo que estamos absorbiendo hasta ahorita dentro del presupuesto sin tener que buscar financiarlo por fuera del presupuesto y de lo que ya se aprobó por el Congreso. O sea, lo estamos absorbiendo dentro de la misma línea presupuestal, lo cual no puedo utilizar la palabra exitoso, pero está bien absorbido. Está dentro de los balances de grado de maniobra que tiene la autoridad fiscal y estamos también tomando previsiones, o sea, desde la Subsecretaría de Ingresos en varias instancias ha tomado coberturas, ha hecho autofinanciamientos o renovación de financiamientos de manera estratégica y en esa medida se ha reducido algo el impacto, pero no podemos negar el sol con un dedo, sí nos está pegando. Uno de los temas que siempre te preguntamos cuando te vemos es el de Pemex. Sí. Y el impacto que puede tener sobre las finanzas públicas. ¿Qué diagnóstico haces de la situación financiera de la empresa pública en este momento? Pemex está transitando en una... Es un programa de transición de mediano plazo el que tiene Pemex, en el sentido de que no se puede resolver todo en un año o 2 años. Es una transición, está siendo bien ordenada, tiene sus faltantes de liquidez en algún momento o en otro, pero en general, comparado con la situación de 2019-2020, está hoy en una mucha mejor situación que la que estaba en ese momento. Pemex no ha tomado deuda, entonces en efecto tiene una deuda muy alta, pero no la ha agravado, y la obtención de reservas nuevas la ha hecho también dentro de su margen presupuestal, y con eso estamos más que bien servidos, sabiendo que es una situación que tiene que transitar más por la vía del ordenamiento, cuentas de proveedores, índices de liquidez y establecimiento de una identidad de buen manejo frente al mercado y frente a las agencias calificadoras. Hay un entorno que anticipa un menor crecimiento, sobre todo en Estados Unidos. ¿Esto no obligará a revisar a la baja las expectativas que los criterios generales de política económica tienen, el 3% con el cual se construyeron? Sí, esta es una pregunta recurrente y es una pregunta muy pertinente también. Hace un mes nos insistían en que venía un momento recesivo en Estados Unidos y que frente a ese momento recesivo y la tasa de crecimiento de la economía que se pudiera prever, que nosotros tendríamos que revisar nuestro propio escenario, y admitimos el comentario, tiene sentido. Al mismo tiempo, vean cómo un mes después no sabemos si la Reserva Federal va a poder continuar con el alza de tasa de interés, y si el mercado americano financiero ve que solamente va a poder hacer un aumento más o que ya no va a poder hacer un aumento más, lo que vamos a ver como reacción en el mercado financiero estadounidense es un rally. Va a ser como un nuevo despertar, y estamos en los terrenos de los espíritus animales, en donde cualquier descubrimiento nuevo ocasiona una sobrereacción, ya sea en el sentido negativo o en el sentido positivo. El Fed ya encontró una resistencia a cuánta tasa puede sostener en su aumento. Y si a esa resistencia reacciona, como muchos lo prevén, de que ya va a dejar de aumentar la tasa, la reacción previsible en el sector financiero americano va a ser de júbilo. Y al júbilo sigue una reacción
que es la contraria a la sensación recesionaria que se hubiera esperado de un ciclo de alzas continuo, que era lo que se estaba descontando. Entonces, con esto lo que quiero decir es, hay que hacer la revisión de las metas en el último momento, con la última información y no previamente, no con mucha anterioridad, no muy anterior a la fecha. En el marco de esta convención, Rogelio, seguramente te van a preguntar el tema que ha surgido en los últimos días de la reorganización de las cuentas del gobierno en la banca comercial anunciado por la Tesorería de la Federación. ¿Cómo está eso? Eso nada más requiere una buena explicación. Y yo la explicación que veo y que es totalmente lógica es que en la tesorería había muchas cuentas que estaban fuera de la cuenta central de tesorería y que estaban ahí en existencia durante muchos años con X saldos y que en esa medida eran cuentas que estaban satélites que no tenían razón de ser una vez que se revisen. Y lo único que tiene sentido es decir, bueno, vamos a cerrar esas cuentas porque lo que queremos es fortalecer la cuenta de tesorería, que es la cuenta central. Tan simple como eso. Yo no veo mayor explicación, pero estoy de acuerdo que toda acción requiere una buena explicación. Pues secretario de Hacienda, doctor Rogelio Ramírez de la O, como siempre, un gusto que estés con nosotros y pues mucha suerte en esta convención bancaria. Muchas gracias y mucha suerte para todos. Gracias.